Assalamu alaikum, paz y bendiciones a todos ustedes. Bienvenidos a Islam in Spanish, nuestro programa de hoy titulado Conversaciones. Nuestro programa Conversaciones sobre entrevista de los conversos y queremos saber un poquito de ellos, de cómo entraron al Islam, qué fue que los llevaron a buscar el Islam. Y entonces hoy, alhamdulillah, gracias a Dios tenemos la hermana, bienvenida Amina, nuestra querida amiga y hermana Amina Rodríguez. Assalamu alaikum, bienvenida Amina. Wa alaikum assalam, Sakina, ¿cómo estás? Alhamdulillah, muy bien. ¿Y tú cómo estás, hermanita? Alhamdulillah. Me gusta el color de su hijab. Ay, gracias. Está lindo. Gracias. Mashallah. Mira, nosotros nos conocemos un poco tiempo, pero me gustaría saber más de ti, de tu infancia, de dónde eran sus padres, su familia. O sea, es muy interesante saber de dónde vienen todos nosotros que hemos entrado al Islam. Y tal vez hay personas escuchando que también son de su país y eso. Entonces, cuéntanos un poquito de su infancia, de dónde son sus padres, primeramente. Mis padres son uruguayos o uruguayos. Yo nací en Uruguay también, yo nací en Montevideo. Pero nosotros salimos del Uruguay cuando yo tenía 3 años. Por eso mi acento no es sureño. Nosotros salimos por problemas de conseguir trabajo, problemas políticos en Uruguay. Salimos en el año 84 y fuimos a vivir a Venezuela. Oh, Venezuela, ok. Mashallah. Nuestros vecinos de Colombia. De Colombia, sí. Yeah. Entonces tú de los 3 años estuviste en Venezuela y empezaste a estudiar, su educación fue allá en Venezuela. Sí. Okay. Conozco más historia de Venezuela que de Uruguay. Wow. Más estudios en Venezuela, sí. Mashallah. ¿Y tienes hermanos, hermanas o cuántos son ustedes total? De padre y madre somos 5. 4 hermanas y un hermano. Wow. Y tengo un medio hermano por parte de mi padre también. Ya. 6 total. Mashallah. Grande la familia, mashallah. Sí, mashallah. Y entonces todos sus estudios hasta el middle school, o sea, en grado 5, 6, ¿estuviste en Venezuela también? No, de Venezuela salí a los 9 años, creo que estaba en tercero. Y nos fuimos a vivir a República Dominicana. Wow. Mi padre consiguió trabajo a hoteles española, que tenía hoteles en República Dominicana, y nos mudamos a vivir allá, a República Dominicana. Fue bien interesante porque los primeros 6 meses vivimos en el hotel. Entonces, vivíamos en una habitación de hotel, comíamos en el restaurante, hacíamos la tarea en la piscina del hotel, o sea, fue una vida bien interesante. Y nos íbamos 2 o 3 veces al mes a los otros hoteles que la cadena tenía, que están en Punta Cana, que es el área turística, más grande turística de República Dominicana. Así que prácticamente crecí en Punta Cana y viviendo en hoteles y cosas así. O sea que fue bien interesante. Sí, súper interesante, siendo tan joven así, con toda esa experiencia en el hotel. Claro que los muchachos siempre quieren, el hotel, muy chévere, algo nuevo, y toda la gente, ¿no? Que uno viene y va conociendo, subhanallah. Sí. Entonces, es muy interesante Venezuela y después de República. ¿Qué eran las diferencias que tú viviste como niño de...? ¿Diferencias en qué sentido? O sea, es muy diferente Venezuela comparado a la República Dominicana. Sí, fue un poco de shock cultural y de clima, todo. Fue un poquito de shock porque en Venezuela todavía hay estaciones, tenemos las 4 estaciones, ¿verdad? En República Dominicana era calor todo el año, no había frío, no había invierno.
Cuando yo estaba en la escuela, nosotros bromeábamos que en República Dominicana solamente había 2 estaciones, verano e infierno. En vez de invierno, verano y infierno, caliente, más caliente. Nunca he escuchado de eso. Verano y infierno, qué chistoso. Caliente y más caliente. No había otra estación de clima, ¿verdad? No había otro clima. Sí. Subhanallah. Wow, muy interesante. Entonces, yo nací aquí en los Estados Unidos, mis papás son de Colombia, y no sé, en el Dominicano Republicana, ¿qué hacían los niños? ¿Qué hacías tú en esa etapa? ¿Siempre estabas en el océano, o sea, en el agua? ¿Qué estabas haciendo tú? Mis padres siempre fueron bien de darnos bastante libertad. Cuando estábamos en la casa, siempre estábamos en la calle jugando con los niños del vecindario. No importaba la edad, teníamos un grupo de 20, 30 niños, chiquitos, grandes, de high school, todo el mundo salía a jugar a la calle. Y cuando estábamos en los hoteles, mi mamá nos veía en la hora del desayuno, íbamos a desayunar todos juntos, y después ella decía, cenamos a las 6 de la tarde en tal restaurante, y no nos veíamos más el resto del día. Yo y mi hermano, que tenemos edad muy cercana, él es nada más un año mayor que yo, nos pasábamos el día entero, nosotros decidíamos si queríamos ir a la playa, si queríamos ir a la piscina, si queríamos jugar minigolf, y todas las personas del hotel nos conocían, así que siempre, por un lado teníamos que tener cuidado porque le iban a decir a mi papá todo lo que hacíamos. Y por otro lado, teníamos libertades que otros niños no tenían. Nos dejaban pasar a las cocinas, nos dejaban pasar a la parte de atrás del lobby, nos dejaban hacer cosas que otros niños no podían hacer. Pues, wow. Sí, muy interesante, mucha libertad, mucha libertad. Qué chévere. Sí. Bueno, entonces ya después... cuéntanos un poquito del nivel de high school, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas en deportes? ¿Estabas interesado en leer mucho? ¿Qué hacías? ¿Cuáles eran sus hobbies, como decimos en inglés? Me gustaba leer mucho, siempre me gustó leer. Me gustaba leer Isabel Allende y Gabriel García Márquez, eran mis escritores favoritos. También otros como Paulo Coelho y cosas así, pero Isabel Allende y Gabriel García Márquez eran los principales. Claro, mashallah. Y también tuve un tiempo, como 2 o 3 años, que hice equitación, que es salto de obstáculos con caballos. Oh, wow. Hice eso por un tiempo, pero el problema con la equitación es que llega un momento que si uno no tiene su propio caballo no puede continuar. Y nosotros no teníamos la posibilidad en ese momento de tener un caballo. Entonces llega un momento, sobre todo después de saltar 1 metro, que ya te dicen tienes que tener tu propio caballo porque tienes que practicar con el mismo caballo siempre, no puedes tomar uno prestado. Entonces ahí lo tuve que dejar. Pero siempre me ha gustado montar caballo después de eso. Me encanta montar a caballo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo tener esa relación con un caballo. Me imagino que es algo muy, muy especial. Subhanallah, mashallah, mashallah. Y cuéntanos un poquito sobre cómo supiste sobre el Islam, porque también muy joven supiste sobre el Islam, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue la primera vez que escuchaste algo del Islam o de los musulmanes? Bueno, la primera vez que lo escuché tenía 17 años, pero pensando ahora, como pensando para atrás, yo creo que hubo muchas ocasiones que me llevaron a, cuando escuché del Islam, interesarme en el Islam. ¿Okay? Nosotros no éramos una familia católica practicante, solamente era como cultural católico. Celebrábamos Navidad, celebrábamos Semana Santa, celebrábamos bautizos, cosas así, pero no íbamos a la iglesia, no leíamos el Corán, nada de eso. No leíamos la Biblia. Sí. Sí, no éramos una familia practicante, pero todas las escuelas a las que fui cuando estaba creciendo nos daban clases de catecismo, de catolicismo, y yo siempre tenía muchas dudas, había muchas cosas que yo no entendía, sobre todo la Trinidad. Incluso me acuerdo estando en Venezuela, una vez yo estaba tan confundida con el asunto de la Trinidad, y yo le pregunté a la profesora en la escuela que cómo era posible que si Dios había creado al hombre, Dios hubiera nacido de una mujer, ¿verdad? Entonces yo le decía, ¿cómo es eso? Creó al hombre, pero no creó a la mujer, ¿cuál es la diferencia?
Y la profesora se persignó. ¿Sabes lo que quiere decir persignarse? Cuando hacen la señal de la cruz, que es similar a decir "A'udhu billahi minash shaitani rajim". Preparando para hacer la primera comunión, que es también un paso de ser católico. Y teníamos que ir a un retiro espiritual en un convento y pasar todo el día con las monjas, y el convento estaba al lado de una iglesia. Y nos pasamos todo el día con las monjas nos estaban hablando sobre embarazos prematuros y abortos y relaciones prematrimoniales, cosas así. Y teníamos que comer con ellas, todo eso. Al final del día teníamos que confesarnos, teníamos que ir a la iglesia a confesarnos, y yo nunca me había confesado. Yo no sabía qué tenía que hacer, yo no sabía qué tenía que decir, y yo me acuerdo que estaba en la fila y yo estaba al final de la fila, y yo estaba pensando qué voy a hacer, qué vergüenza, no sé qué tengo que decir, y una monja pasó y yo la paré y le dije, yo nunca me he confesado, yo no sé lo que tengo que hacer, y ella me dijo, ay, nada, mi hija, tú llegas allá y le dices al Padre todo lo malo que tú has hecho en tu vida, todos los pecados que tú has cometido en tu vida. Y yo tenía como 10 o 11 años. Y yo era una niña muy tranquila, que no me metía en problemas, que tenía buenas notas en la escuela, respetaba a mis padres, no usaba malas palabras. Yo pensando, ¿qué cosas malas yo he hecho? Entonces yo le dije a la monja, le dije, yo creo que yo no he cometido ningún pecado. Y ella me dijo, si tú vas allá adentro y le dices al cura que tú no has cometido ningún pecado, él va a decir que tú eres una mentirosa, porque todo el mundo ha cometido pecados. Sí. Ok, está bien. Tan fuerte para uno de 10 años decir. Sí. Wow. Por eso ahora cuando pienso en eso digo, wow, como que Allah me estaba guiando desde ese momento. Y me acuerdo, me pasé todo el camino hasta que me tocó confesarme pensando que le iba a decir al cura. Y cuando llegué, le dije, él me dice, ¿cuáles son tus pecados? Y yo le digo, bueno, yo soy irrespetuosa con mis padres y digo malas palabras y soy una mala persona. Yo no sabía qué decir, así que estaba inventando. Sí. Obviamente miento porque estoy mintiendo. Oh, that's funny. Y entonces él me dio una lista de Padre Nuestros y Ave María que yo tenía que hacer para que se me perdonaran mis pecados. Wow. Yo sabía hacer el Padre Nuestro, pero yo no sabía hacer los Ave María, yo no sabía la oración cómo era. Entonces, y era una lista larga, era como 50 Padre Nuestros, 25 Ave Marías, cosas así que yo no sabía. Y yo tomé el papelito y fui y me senté, bueno, me puse de rodillas y empecé a mover mi boca como si estaba haciendo la oración, pero yo no sabía la oración, así que no la hice. Y pasé un tiempo y cuando terminé, yo iba saliendo de la iglesia y el padre me hizo así en el hombro y me dijo, te perdono tus pecados. Wow. Y yo me acuerdo pensar en ese momento, si este señor no sabe que yo le mentí y que yo no hice las oraciones, ¿cómo me puede perdonar mis pecados? O sea, ¿cómo le da derecho a perdonarme mis pecados si él ni siquiera sabe que yo le mentí? Exacto. Y yo me acuerdo que era joven, pero me acuerdo de pensar eso. Y después de ese momento, prácticamente no seguí lo que me estaban enseñando en la escuela, sino que cuando yo tenía un problema y yo quería orar, yo siempre decía Dios. Dios tal y tal cosa, Dios tal y tal cosa. Porque yo no creía que lo que me estaban enseñando en la escuela era correcto. O sea que desde chiquita siempre tuve como esa duda, esa inquietud, claro, sí. Yo he escuchado a mucha gente, sí, con esa experiencia, que tienen algo como que no le cae bien. Sí. Y cuando hacen las preguntas, tampoco sale de dudas porque es muy, ¿cómo se dice? Sensible, o sí. sea, ¿verdad? Preguntar y uno no pregunta y uno solamente sigue a veces ciegamente y sí. En el Islam así no es, uno tiene que dejar de todas las dudas. Sí. Pero le quería preguntar cuando el sacerdote o ¿cómo fue que vino y le dijo que le perdonó los pecados? ¿Él dijo, yo le perdono los pecados o él dijo, Dios le perdona los pecados?
¿Se acuerda? Porque yo dije, wow, ¿él puede perdonar o es como...? Yo me acuerdo que lo que me entró, el pensamiento que me entró en ese momento es cómo él puede perdonarme pecados, ¿verdad? Pero no me acuerdo 100% cuál de las dos. Como te digo, era la primera vez que me estaba confesando, así que no sé lo que claro, sí, hacer algo. Y nunca más lo hice, después de eso nunca más lo volví a hacer, porque no... Yo tampoco nunca me hice mi primera comunión, no sé por qué, a mí nunca lo hice y tampoco hice, o sea, esa parte de conversarse, nunca, no sé, Dios sabe por qué. Y por eso soy musulmana, bueno, ahorita y ya después como que le quedó esas dudas y seguiste en la escuela y cuéntanos un poquito más. Bueno, cuando tenía 15 años estábamos pasando un problema familiar grande y yo entré como en un poco de estado de depresión, ¿ok? Porque tuvimos una vida como mágica hasta ese momento, ¿verdad? De hotel en hotel, país en país. Sí. Cuando llegó el primer problema, como quien dice, me derrumbé, como que no sabía cómo lidiar con problemas y tuve un momento de depresión a los 17 años y eso avanzó bastante hasta que yo me acuerdo que yo... como te digo, cuando yo sentía que necesitaba ayuda de algo fuera de lo normal, de algo fuera de un ser humano, yo siempre decía, Dios, tal y tal cosa, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo decía, Dios, dame paz, lo que sea paz, dame paz. Claro que yo estaba en un momento de depresión bastante fuerte y para mí paz era no despertarme la mañana siguiente. O sea, estaba en un momento bastante profundo de depresión. Y subhanallah, yo siempre digo que mi Islam fue una respuesta a mi dua, a mi oración. Sí, sí. Porque para mí era no despertarme en la mañana, pero Allah subhanahu wa ta'ala lo tomó para darme Islam, para llevarme al Islam, para guiarme al Islam. Porque poco después encontré el Islam de una forma muy como easy, como casual, ¿verdad? Como yo no estaba buscando sobre religiones, pero estaba en el trabajo un día, todavía estaba en el último año de high school y del bachillerato, y estaba en el trabajo y estábamos haciendo bromas con los compañeros de trabajo. Yo trabajaba en un gimnasio, en el front desk del gimnasio, en la recepción del gimnasio. Y habían algunos de los instructores del gimnasio que eran estudiantes de medicina, que habían viajado a Estados Unidos a estudiar medicina a República Dominicana y trabajaban en el gimnasio como forma de trabajar mientras no estaban en la universidad. Y varios de ellos eran musulmanes, pero yo no sabía lo que era musulmán ni nada en ese momento. Y un día estábamos haciendo bromas en el trabajo y uno dice, ¿y tú qué tú estudias? Y yo dije, no, yo estoy en high school todavía, pero cuando yo termine yo quiero ser periodista. Entonces, él me dijo, no me hables. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, todos los periodistas odian a los musulmanes. Oh, man. No, yo no voy a ser así, yo voy a ser una buena periodista, yo no voy a ser... Pero yo no sabía que era musulmán ni por qué él me estaba diciendo eso. Esto fue en el año 99, esto fue antes del 11 de septiembre, o sea que no era algo tan común, especialmente en los países latinos, hablar así. Y yo le decía, no, yo no soy así. Y él me dijo, sí, no me hables. Y yo me molesté tanto que yo dije, yo le voy a probar que yo voy a ser una buena periodista y que yo tengo conocimientos del mundo. Y por eso me puse a aprender el Islam, para probarle a ese compañero de trabajo que él estaba equivocado. ¡Wow! Muy valiente, mashallah. Y lo interesante fue que yo empecé a leer el Islam y yo sentía, porque te digo que estaba como en un momento de depresión, yo sentía como que el mundo se me estaba cerrando arriba. Y cuando yo empecé a leer del Islam, como que se me abrió el mundo. Yo empecé a pensar, hay tantas cosas en el mundo que yo no sé, que como que se expandió mi mundo tanto. Y seguí estudiando, y entonces empecé a ver las respuestas de las preguntas que yo siempre había tenido, como quién es Jesús, quién es Dios, quién es María. Como que se me fue aclarando todo, y el punto que me vendió definitivamente, que me dijo el Islam
fue cuando vi lo que no había intercesión, que no hay, que uno no tiene que orar a nadie, que simplemente le ora directamente a Dios y que uno le confiesa sus pecados solamente a Dios, porque de una vez yo dije, esto me suena correcto a mí, para mí esto está bien. Mashallah, qué bonito. Pero hermana, díganos, ¿y cómo pudiste encontrar información sobre el Islam en español? No había. Es algo, pues, nosotros, por eso el propósito de Islam in Spanish en el 2001 no había casi nada en español, sí. O sea, material. Entonces, ¿cómo supiste? Investigando, primero que nada, cuando me puse a preguntar, a investigar más, investigué que había una musalla en Santo Domingo, que es como un pequeño salón para orar. No era una mezquita, era nada más un salón alquilado donde se juntaban a orar para Juma. Y eso era alquilado por los estudiantes de medicina, que eran personas que iban de Estados Unidos y de Canadá a estudiar medicina, y que había muchos musulmanes. Entonces ellos habían alquilado al lado de la universidad un pequeño salón, un pequeño apartamento, y hacían Juma ahí juntos. Pero yo no sabía nada que es musalla, que es una mezquita. Yo me enteré que había un centro islámico. Sí. Y fui para allá, y me acuerdo que llegué y era a mitad de la semana, o sea que no había nadie, pero yo toqué y nadie contestó, y yo le hice hacia la puerta y la puerta se abrió. Y yo entré para adentro con mis zapatos, caminé toda la alfombra. Ahora saben. Y había varios libros, pero todos en inglés, no había nada en español. Había algunos folletos de Why Islam en español, pero todo lo demás era en inglés. Wow. Y me acuerdo que cuando yo iba saliendo, venía una muchacha pasando, musulmana, y ella me dijo, ¿qué tú haces ahí? Y yo le digo, yo estaba buscando para saber más del Islam. Y entonces ella se sentó a hablar un rato conmigo y me dio uno de los libros de la mezquita. Ella me dijo, tenemos varios libros, pero no tengo nada en español. Entonces yo le dije, bueno, yo sé un poquito de inglés, yo tal vez puedo leerlo en inglés. Entonces ella me dio un libro, Islam in Focus, todavía me acuerdo. Sí, me acuerdo de ese libro. Yo me llevé el libro para mi casa y andaba con un diccionario inglés, español y el libro para todo. Wow. Entonces yo iba leyendo, iba buscando en el diccionario wow. qué quiere decir esta palabra, y al final del libro casi no estaba usando el diccionario, podía leerlo ya bien. O sea que yo digo, yo aprendí inglés gracias al Islam. Cuando uno quiere algo, uno se enfoca y sí. No hay nada que quita que uno, cuando quiere algo, lo puede hacer. Sí, interesante, wow. ¿Y la señora que te ayudó, que te dio el libro, ella era musulmana? Sí, era también una estudiante de medicina, pero las mujeres no iban a la musalla porque la musalla era tan chiquita que solo alcanzaba para los hombres hacer Juma y ya. Y el resto de los días. Pero alhamdulillah, en el año 2001 terminaron la construcción de la primera mezquita, y ahí ya fue más fácil. Y la mezquita todas. Sí, qué bueno. Entonces, cuéntanos, ya después de leer ese libro, ya estabas como en ese camino, como que todo lo que querías saber era sobre el Islam, y seguiste por ahí. ¿Cuánto tiempo duraste estudiando el Islam antes de...? Cuando yo como decimos en español, me volví loca con el Islam. Yo dije, wow, mashallah, todo esto está bien, todo esto yo estoy de acuerdo, todo lo que yo leía me parecía bien. Y después me entró la duda, empecé a decir, bueno, tal vez es porque es la primera vez que estudio religión. Tal vez si yo hubiera estudiado la Biblia me hubiera pasado lo mismo, o si hubiera estudiado la Torah me hubiera pasado lo mismo. Entonces, por un momento dejé el Islam de lado y me empecé a estudiar otras religiones. De hecho, fue la primera vez que leí la Biblia de principio a fin. Leí toda la Biblia, empecé a estudiar sobre el catolicismo, y otra vez me pasaba que había conceptos que no hacían mucho sentido para mí. Entonces dije, ok, tal vez el cristianismo, ¿verdad? En vez de catolicismo, más enfocado al evangelio, cosas así. Y después estudié la Torah, después estudié un poco del budismo, del taoísmo, diferentes tipos de religiones,
pero siempre los terminaba comparando con el Islam. Yo decía, este libro dice esto, pero el libro del Islam decía aquello. Como que siempre los terminaba comparando, hasta que al final me di cuenta que incluso yo había empezado a cambiar. Ya yo me estaba vistiendo más cubierta, estaba empezando como a hacer cosas de una musulmana. Sí, eso pasa. A mí nunca me gustó el alcohol. En mi familia somos uruguayos, así que carne y vino está siempre en la mesa. y en mi familia, mis padres, no era que nos daban para beber alcohol, pero por ejemplo en Navidad o algo así nos dejaban tomar un poquito, y a mí nunca me gustó, el sabor del alcohol nunca me gustó. Y cuando yo estaba en high school, yo sí íbamos a alguna fiesta, yo siempre, mis compañeros se reían porque yo decía que no me gustaba el alcohol, y por peer pressure, ¿verdad? Por presión de mis compañeros, yo agarraba un vaso de alcohol y caminaba toda la noche con el vaso de alcohol, y hacía como que estaba bebiendo, pero no me gustaba. Sí. Y cuando yo empecé a estudiar del Islam, y yo todavía no era musulmana, iba a alguna fiesta, y ellos se reían, ¿por qué tú no estás bebiendo alcohol? Y yo decía, es que yo soy musulmana, ahora los musulmanes no beben. Yo lo empecé a usar como una excusa. Yo no bebo porque soy musulmana. Y me decían, ¿de verdad tú eres musulmana? Y le digo, no, pero si hay gente en el mundo que no bebe alcohol, ¿por qué yo tengo que beber alcohol? That's so funny. Así que, mashallah, poco a poco estaba haciendo cosas como que el Islam decía, como que yo entendía que estaban bien. Y llegó un momento que yo estaba segura ya, que yo quería ser musulmana, pero yo no sabía qué tengo que hacer. Me daba un poco de vergüenza preguntar. Y hay una señora que se ofreció a darme clases en su casa todos los sábados. No. Entonces yo iba a su casa, por un mes completo fui a su casa todos los sábados, me sentaba y me quedaba callada, no decía nada. Wow. Y ella, muy respetuosa, siempre nos preparaba comida, estaba ahí con sus hijos, y yo lo único que estaba haciendo era viendo cómo ella se comporta con sus hijos, con su esposo, con la gente que entra a la casa a visitar. Y después de un mes, ella me dice, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes 4 semanas viniendo a mi casa porque tú querías saber del Islam, pero tú no me has preguntado nada. ¿Qué es lo que pasa? Y yo me acuerdo, ella estaba en la cocina, cocinando, cortando algo, y yo estaba en la sala, que quedaba como, acá está la cocina, acá está la sala. Yo estaba en la sala, y ella me estaba hablando desde la cocina. Y me dijo, ¿qué es lo que pasa? Que tú no me preguntas nada. Y yo le dije, bueno, yo creo que ya yo no tengo más preguntas. Wow. Y ella me dijo, bueno, ¿y entonces qué? ¿Quieres ser musulmana o no quieres ser musulmana? Y yo le dije, sí, yo quiero ser musulmana. Y ella tiró todo lo que tenía en su mano, lo tiró en la mesa de la cocina, salió corriendo y me dijo, di ashhadu an la ilaha. ¡Wow! ¡Rápido! ¡Mashallah! Estaba emocionada. ¡Wow! Entonces, no me dijo, ¿ya te estás segura? Ya, di ashhadu an la ilaha. Ya, mashallah. Y así fue que... Yo fui a su casa esa mañana sin planes de hacerme musulmana, pero regresé a mi casa musulmana ese día. Wow, mashallah. ¿Y a los 16 años todavía tenía a los 16 años? ¿O yo empecé a estudiar Islam a los 17 y me convertí a los 18. O sea, acababa de salir del high school cuando decidí hacerme musulmana. Wow. ¿Y cómo te sentiste cuando tomaste su testimonio de fe, la shahada? ¿Cómo te sentiste cuando lo hizo? Primero como que se me había quitado un peso de encima, porque ya tenía tanto tiempo diciendo lo quiero hacer, pero como con muchas dudas, con mucha ansiedad, sin saber. Y uno piensa siempre qué va a decir mi familia, qué van a decir mis amigos, qué van a decir en el trabajo. Claro. Pero cuando tomé la decisión fue como que, bismillah, vamos a hacer... Sí. Vamos a ver, como una curita, como un band-aid, vamos a sacarlo rápido. Rápido. Si sale o no, vámonos para adelante. Mashallah. Y entonces tomaste el shahada, o sea, aceptaste el Islam y ya vas para tu casa. Y claro, vamos a empezar a hacer los rezos o empezar así poco a poco. ¿Tú le dijiste primeramente a sus padres que habías aceptado el Islam o no? Mi mamá me pasó a recoger por la casa de esta señora. Mi mamá me llevaba y me recogía. Ella sabía que yo estaba hablando con esta señora, pero ella no sabía por qué. Yo nada más le dije, es mi amiga.
voy a casa de una amiga, pero ella se lo sospechaba ya. Y ese día cuando me recogió me vio muy callada en el carro y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Te pasó algo? Y yo, no. No. ¿Por qué te hiciste musulmana? Sí. Wow, ella le preguntó. Ya, yo me lo imaginaba, me dijo. Wow, interesante. ¿Y ella qué dijo? ¿Fue un shock para ella? Yo creo que mi mamá lo aceptó bastante bien desde el principio. Mi mamá desde el principio me apoyó, me dijo que lo que yo quiera, si yo estaba contenta, que estaba bien. Le costó un poquito más cuando empecé a usar el velo, porque me decía, ay, mi hija tan bonita y ahora cubierta. Sí, claro. Pero eso le costó un poquito más, pero ella me apoyó mucho desde el principio. A mis hermanos y a mi papá no les dije al principio, tardé como 3 meses en decirles, porque tenía un poco de, no sé qué me van a preguntar, no sé qué voy a decir, no sé cómo voy a manejar la situación, entonces al principio no les dije nada. Sí, subhanallah. ¿Y te sentiste como diferente o sola? Porque habían musulmanes dominicanos alrededor, ¿o no? ¿O te sentiste como afuera de...? Había varias, yo no conocía de la comunidad los hombres porque no iba a la mezquita, era todo en casa de mujeres que nos reuníamos y solo conocía a las mujeres. Había varias hermanas musulmanas. Hubo una hermana que se hizo muy amiga mía desde el principio y de hecho yo me independicé poco después de hacerme musulmana y me mudé a vivir sola y ella se mudó a vivir con nosotros. O sea, conmigo y con una de mis otras hermanas nos mudamos solas a vivir en un apartamento y esta hermana musulmana se mudó a vivir conmigo y ella me ayudó mucho con el Islam. Lo gracioso es que como conocí a esta hermana, es que cuando yo acepté el Islam, ellos lo primero que me dijeron fue, saltaron, no con mala intención, ¿verdad? Pero ellos saltaron de una vez al halal y al haram. Más que enfocarse en enseñarme a hacer la oración, en tawhid, cosas así, ellos de una vez empezaron, esto es halal, esto es haram, esto es halal, esto es haram. Y lo primero que me dijeron es, no puedes comer carne del supermercado, es haram. ¿Okay? Y para mí, uruguaya, nosotros estamos arriba de la cadena alimenticia. Sí. Nosotros somos los carnívoros de la raza humana y fue bien difícil para mí que me dijeran que no podía comer carne del supermercado. Entonces yo les dije, bueno, ¿dónde puedo comprar carne? Aquí no hay ninguna tienda halal. Wow. Ok, ¿y qué hacen ustedes? Entonces ellos me dijeron, hay algunos hombres que van una vez al mes y matan una vaca y se la dividen entre las familias. Y le dije, bueno, pero yo no estoy casada, mi papá no es musulmán, ¿me pueden ayudar a conseguir algo de esa carne? Y me dijeron, no, porque esas familias se pelean por la carne. Ay, entonces... Entonces dije, ¿y entonces cómo hago? Entonces me dijeron, hay una hermana dominicana que sacrifica sus propios pollos. Wow. ¿Okay? Tal vez ella te ayuda. Entonces yo hablé con esta hermana, Zainab, y ella, al principio ella hacía los pollos para mí. Ella los sacrificaba, los limpiaba, me los traía. Pero ella no tenía carro, ella se iba caminando y en autobús y hacía eso y después regresaba cargando las bolsas con los pollos. Entonces después de un par de veces me dijo, Amina, mira, ya yo no lo puedo hacer más. Es mucho trabajo para mí, pero si tú quieres, tú puedes venir conmigo y yo te enseño. Uy. Wow. Yo dije, ni loca, nunca, no, jamás, no. ¿Cómo se hace? Wow. Me pasé 3 meses comiendo pescado y verduras, que para mí fue como una dieta forzada. Pobre. Y a los 3 meses, yo le hago la broma siempre, a los 3 meses la llamé y le dije, dame el cuchillo y muéstrame el pollo. Ay, así de desesperada. Sí. Wow. Y ella me enseñó a sacrificar los pollos y poco después de ahí nos mudamos a vivir juntas y entonces tomábamos turnos. Un mes iba yo a buscar los pollos para las dos, un mes iba ella a buscar los pollos para las dos. Wow. Entonces nos ayudamos mucho, pero yo siempre hago la broma de que yo aprendí a sacrificar un pollo, a hacer un pollo halal antes que hacer la oración. Esa está buena. Sí. Mashallah. Aquí tenemos la hermana Yelitza, también se está riendo con nosotros. Mashallah, eso está bien chistoso. Mashallah,
que Allah te bendiga, porque eso sí es un esfuerzo, wow. Uno, cuando quiere algo, otra vez, cuando usted quería saber sobre el Islam, te pusiste a leer en inglés y aprender el inglés fuerte. Y cuando quisiste comer pollo, aprender a hacerlo, matarlo de manera islámica, halal, mashallah. Eres bien valiente, mashallah. Y dígame, y ya después, pues, ser musulmana a los 18 años, muy joven, o sea, todavía me imagino que hay esa presión con los amigos o así. ¿Tenías otras cosas que le pasó que tal vez fue como muy fuerte o difícil o donde usted sabe que Dios te ayudó? Porque hay muchas veces que pasamos varias cosas y uno después mira y se da cuenta que Dios me ayudó en ese momento muy difícil. ¿Nos puede contar algo? Sí. Bueno, perdí muchas amistades, de hecho perdí todas mis amistades, pero yo digo que fueron reemplazadas por mejores amistades, porque esta hermana, Zeynab, yo digo es mi hermana, es como si fuera mi hermana de sangre. Todavía ella vive en República Dominicana y yo vivo acá en Estados Unidos hace 15 años, y si alguien me pregunta quién es tu mejor amiga, Zeynab. Todavía yo digo Zeynab. Maldito Zeynab. Porque yo digo, Dios me reemplazó esas amistades que me abandonaron por amistades que sí estuvieron ahí para mí. Tuve una muy buena amiga, muy querida, que era evangélica, y cuando yo me hice musulmana, me llamó un día, me insultó, me dijo, tú te estás yendo con Satanás, yo no voy a hablarte más, y me cerró el teléfono. Y esa fue una de las amistades que más me dolió, porque éramos muy buenas amigas desde hacía varios años. Pero subhanallah, cómo Allah cambia los corazones. Un año después, ella me llamó, ella se había ido a vivir a España, y me llamó y me dijo, te estoy llamando para pedirte perdón por lo que yo te dije aquella vez, porque ahora yo vivo en España y tengo unas amigas musulmanas, me han enseñado un poco sobre tu religión, y pues no pienso que es algo de Satanás como antes. Cambió, me llamó un día, me insultó, nunca más hablamos, y después ella misma me llamó al año y me dijo, sí, perdón, porque yo no debía haber hecho eso. Y esa vez yo sentí como que, alhamdulillah, como que Allah subhanahu wa ta'ala le cambió su forma de pensar. Después de ahí, no me acuerdo al principio casos específicos, pero mirando ahora para atrás, como todo lo que he alcanzado ahora y lo que tengo ahora, yo digo, alhamdulillah, como que Allah subhanahu wa ta'ala me ha dado todo lo que tengo ahora, que yo ni me imaginé cuando me hice musulmana que iba a tener este tipo de vida. O sea, si alguien me hubiera dicho hace 20 años, 22 años, pues ya casi son 21 años que soy musulmana, si alguien me hubiera dicho hace 22 años, tú vas a ser profesora de Corán, tú vas a estar haciendo esto, vas a estar enseñando a leer en árabe, yo hubiera dicho, ¿qué? No. ¿Cómo fue eso? Ya. Sí. Bueno, sí, entonces me llegas a pensar que ahora tú estás aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y cómo llegaste acá a los Estados Unidos? Y dígame la diferencia, porque me imagino que el Islam sí está creciendo bastante en Latinoamérica, pero claro, no es comparación acá a los Estados Unidos. Entonces tal vez tuviste un poquito más de apoyo, más literatura que pudiste alcanzar para estudiar más. ¿Cómo llegaste aquí y cómo fue ese cambio? Bueno, desde que me hice musulmana, a pesar de que era joven, el imam de la mezquita siempre me estaba diciendo, te tenemos que casar, tenemos que buscar un esposo para que te cases. Siempre. En el año 90, a finales del año 90 y principios del 2000, era shahada, matrimonio. Sí, siempre, como que nada más. Pero yo pensaba en ese momento, primero todo lo que estaba pasando en mi vida privada, con mi familia, todos los problemas que estábamos teniendo, y todo lo que yo estaba pasando de empezar esta nueva religión, y yo siempre les decía, yo no estoy lista para casarme todavía, yo tengo muchas cosas que resolver antes de pensar en agregar algo más. Sí. Y yo estoy muy joven todavía, yo tenía 18 años, para ellos obviamente, para los árabes 18 años no es joven para casarse, pero para mí era muy joven.
Sí. Entonces yo, no, todavía no, y yo siempre como que lo aguanté, hasta que aproximadamente 3 o 4 años después de que había tomado la shahada, estaba teniendo muchos problemas en el trabajo. Mi jefa no me quería con hijab, no quería que estuviera ahí, sobre todo después del 11 de septiembre. Sí, claro. Porque vimos el 11 de septiembre en el trabajo y yo estaba ahí con mi hijab y de una vez empezaron, Claro. ¿qué pasó? Y yo no sé. Mira, directamente. Información secreta que ustedes no tienen, ¿cómo yo voy a saber? Y después de eso mi jefa me atacó mucho. Y ya como a los 3, casi 4 años de que estaba teniendo tantos problemas en el trabajo, yo empecé a pensar, ok, tengo que renunciar, empecé a buscar otros trabajos, nadie me quería contratar con hijab. Entonces, hablando con amigas, sobre todo con amigas árabes allá, todas me decían, te tienes que casar, la única solución es que te cases, si te cases no te tienes que preocupar por trabajar. Entonces yo dije, ok, está bien, si saben de alguien me avisan. Entonces, a través de esa forma, y el que era imam de la mezquita en ese momento, el que estaba a cargo de la mezquita, como que habló con su mejor amigo, que es mi esposo ahora. Y entonces arregló para que nos conociéramos y eso. Y como al año, aproximadamente al año, sí, nos casamos. Pero él era un estudiante de medicina en República Dominicana y él vivía acá en Estados Unidos. Entonces, cuando él terminó la carrera, ya estábamos casados, pero nos mudamos para acá. Mi hija mayor nació en República Dominicana. Estuvimos allá hasta que él terminó toda la carrera y después nos mudamos para acá. Mashallah, qué bonito, qué bonito. ¿Y allá es dónde estás tú? Estoy en Atlanta. En Atlanta. ¿Y la comunidad es muy grande allá, no? Sí, pero cuando llegué primero nosotros llegamos a Savannah. La familia de mi esposo vivía en Savannah, que es una comunidad más pequeña. Y fue un poquito de shock porque en Santo Domingo, a pesar de que siempre hay peleas en la mezquita entre las mujeres, siempre había discusiones, pero en general éramos como bastante unidas, como que nos apoyábamos bastante y teníamos prácticamente todos los fines de semana una reunión en casa de una hermana diferente. Entonces siempre estábamos todas juntas y obviamente como la comunidad era tan reducida, todo el mundo estaba con todo el mundo. O sea, en nuestro grupo teníamos dominicanas, teníamos haitianas, teníamos de Pakistán, árabes, teníamos una señora de Zimbabue que era musulmana y cuando nos juntábamos todos. Sí. Cuando yo llegué a Savannah, un shock que me dio fue que cuando fui a la mezquita, en el lado de las mujeres, había una fila que eran todas mujeres pakistaníes, una fila que eran todas mujeres árabes, y yo dije, subhanallah, ¿y yo dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Yo te eso. Oh, man. Wow, yo nunca... Entonces, ahí yo creo cuando llegué a Savannah fue cuando me sentí un poco sola, por primera vez, como de ser convertida. Cuando estaba en Santo Domingo no me sentía tan sola, estar convertida. Pero cuando llegué a Savannah sí me sentí un poco más como que no tengo el apoyo de la comunidad. Pero en la comunidad tenía a mi esposo y a mis suegros que vivían ahí, o sea que tenía la familia, pero no tenía como muchas amigas en ese momento. Sí, subhanallah, subhanallah. Bueno, una historia muy, muy interesante, mashallah, que Allah te bendiga y todas las hermanas que te ayudó en este tiempo a aprender sobre el Islam. Muy interesante para mí y para nosotros en Islam Spanish saber cómo es que la gente llega al Islam cuando siempre hay muy pocos recursos en Latinoamérica, subhanallah. Y mira, tú dijiste, no importa, voy a emprender en inglés y toca. Mashallah. Que Dios te bendiga. Sí, por eso yo digo, mi Islam fue una respuesta a la oración que yo hice. Porque era tan difícil encontrar Islam en ese país, era tan pequeña la comunidad, no había nada de información. Y como yo hice ese dua, esa oración, pidiéndole a Dios que me diera paz, yo creo que por eso fue. Por eso ahora a veces yo estoy hablando con alguien y me dicen, el Islam me llama la atención, pero yo no sé, no estoy segura. Yo siempre le digo, haz dua. Simplemente no digas un nombre, no digas Jesús, no digas Muhammad, no digas nada así. Simplemente di, Dios, guíame por el camino que tú quieres que yo vaya. Exacto. Dije, si tú haces eso con sinceridad, inshallah, Dios te va a guiar el camino.
Exactamente, y eso le iba a preguntar, ¿qué consejo le darías a alguien que está, por ejemplo, en este momento tal vez pasando dificultades o está buscando más acercarse a Dios, pero tal vez lo que le han enseñado su familia o su cultura no le cae como a ti te pasó? ¿Qué consejo le dirías a una persona así? Mi consejo es ese, primero que nada, sin decir no, los nombres que nos han enseñado a usar de chiquitos cuando hacemos oraciones, simplemente, incluso si no queremos decir Dios, pero si queremos decir el que me creó, quien me creó, ¿verdad? Guíame por el camino que tú quieres que yo vaya. Yo creo que si hacemos eso con sinceridad y de verdad tenemos el interés de buscar cuál es el camino y no vamos a ponernos como, a mí me enseñaron esto de chiquita y esto es lo que es y no hay ninguna otra forma. Si hacemos con sinceridad la oración y le pedimos a Dios que nos guíe y ponemos el esfuerzo, inshallah, la guía viene, inshallah. Exactamente, mashallah, mashallah, muy importante. Y también tal vez aquí en Islam Spanish o otras áreas donde tú puedes aprender también, puedes venir y hacer sus preguntas a personas que han pasado la experiencia y saben un poquito más, mashallah. Hay una cosa que decirle a los nuevos musulmanes es que a veces cuando alguien nos enseña el Corán, nos enseñan halal y haram primero. Sí. Esto es halal, esto es haram, esto es halal. Y eso es muy abrumador. Es haram que te pintes las uñas, es haram que te pongas maquillaje. Vamos a concentrarnos primero en aprender lo básico, la oración, quién es Allah, quién es Muhammad, y después, inshallah, despacito nos vamos concentrando en mejorar los otros aspectos, lo que es el haram y el halal. Pero cuando nos tiran de una vez al haram y al halal, mucha gente se siente muy abrumada, es demasiado, es imposible hacer tantos cambios tan rápidamente. Entonces uno termina dejando el Islam porque no puedo dejar la carne y el cigarrillo y todo lo que he usado toda mi vida de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, por eso yo siempre digo, concéntrense en lo básico, en los 5 pilares del Islam. Vamos a aprender quién es Allah, quién es el profeta Muhammad. Concéntrense en aprender la oración y entonces, inshallah, lo otro viene con más facilidad. Exactamente, y hasta le iba a preguntar, mashallah, tú eres profesora ahora y estás enseñando lo que aprendiste y también de cómo leer el Corán y todo, pero eso es un punto muy importante de lo que dices, que no deja que haya las reglas, que el halal y que el haram, sino tal vez usted nos puede decir un poquito sobre cuando Dios reveló el Corán, ¿verdad? Los primeros, la primera parte de los años no fue todas las reglas, ¿verdad? ¿Nos puede explicar un poquito más? Y eso es un ejemplo para nosotros, saber que primero lo más importante es saber sobre quién es Dios, quién son los profetas y eso, si quieres elaborar. Los primeros 13 años de la revelación del Corán el Corán se concentró más que nada en enseñar tauhid, o sea, hablar de que Dios es uno solo, en enseñar sobre el paraíso y el infierno, en enseñar descripciones de Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Dios es el eterno, Dios es el que creó al hombre, descripciones de Dios para que las personas comenzaran a tener esa conexión con Dios, ¿verdad? Las pocas reglas de halal y haram se revelaron en esos primeros 13 años. De hecho, incluso pocas reglas de adoración se revelaron en esos 13 años. La primera que se reveló fue, obviamente, después de la shahada, hacer la oración. ¿Okay? Eso fue lo que se le dio prioridad. Aprende tu religión, aprende quién es Dios, aprende Jannah, Jahannam y concéntrate en la oración. Después de esos 13 primeros años, los versos que se revelaron después del Corán comienzan ya con qué es halal, qué es haram. ¿Okay? Y incluso cosas que a veces las personas no saben, por ejemplo, cosas como el velo, el alcohol, se revelaron en Medina, o sea, no se revelaron en los 13 primeros años del Islam. Y eso no es para decir que está bien beber alcohol o no usar el velo por 13 años. Sí, claro. Simplemente que cuando lo estudiamos, saber que primero tenemos que fortalecer nuestra fe y después entonces las otras cosas vienen con más facilidad. Sí. Por ejemplo, Aisha dijo que si las reglas de Aisha, la esposa del profeta, radiyallahu anha, que si las reglas del alcohol hubieran descendido en Meca, la gente no hubiera aceptado el Islam o la gente hubiera abandonado el Islam.
¿Okay? Eso es ¿por qué? Porque la gente no estaba lista, no tenían esa fuerza de fe, no tenían esa conexión con Allah subhanahu wa ta'ala, entonces no estaban listos para tomar cambios tan fuertes en su vida, como dejar el alcohol, empezar a usar el velo, etc. Entonces, por eso mi recomendación siempre es, si cualquiera de esas reglas de halal y haram se nos hacen difícil al principio, vamos a dejar eso de lado un momento y vamos a concentrarnos en quién es Allah, quién fue el profeta Muhammad. Vamos a concentrarnos en hacer la oración. A veces vemos personas que comen solamente halal, pero todavía no oran. Sí. Okay, comen comida que la comida tiene que ser halal. Yo no como una comida que no sea halal, pero no hacen las 5 oraciones diarias. Sin embargo, ¿a qué le dio Allah más importancia? ¿A la comida o a la oración? ¿Verdad? Entonces tenemos que darle prioridad a lo que es primero lo primero, y después inshallah lo otro viene con facilidad. Exactamente, sí, muchas gracias. A veces se nos olvida que Dios es el más misericordioso y Él sabe cómo somos nosotros, ¿verdad? Él nos creó y Él sabe que si no hay ese conocimiento, si no hay esa fe, no importa lo que uno le diga que cambia esto, pero así como el ejemplo suyo, que cuando estuviste estudiando poco a poco dejaste muchas cosas como el alcohol y pues no tomaste, pero ni emprender que estabas tomando. Y ya empezaste a cambiar su forma de vestir y todo, o sea, eso viene porque ya tuviste un poquito más de conocimiento y fe en lo que Dios dice. Entonces, muy importante, mashallah. Muchas gracias. Bueno, ya vamos a cambiar el tema un poquito. Quería preguntar un poquito más sobre ti. ¿Cuál es su capítulo del Corán más favorito y por qué? Bismillah. No creo que haya un capítulo que yo digo, este es mi capítulo favorito. Sí. Hay cosas que desde el principio del Islam me llamaron la atención. Por ejemplo, la historia de Jesús en el capítulo de María, que es el capítulo 19 del Corán, porque eso me aclaró tantas dudas y porque es una historia preciosa, ¿verdad? Cuando dice, obviamente, igual que en el cristianismo, nosotros creemos que la concepción de Jesús a través de María fue milagrosa, que María nunca estuvo con ningún hombre y que el ángel Gabriel vino donde ella y le dijo, vas a concebir a un niño, y ella dijo, ¿cómo puedo concebir a un niño si ningún hombre me ha tocado? Y él dijo, para tu Señor eso es fácil, lo que él decreta se hace. Y ella concebió al niño y el niño nació. Y cuando ella, la parte que me llama más la atención de la sura es cuando ella regresa al pueblo con el niño en sus brazos y el pueblo le está diciendo, oh María, tú no sabíamos que tú fueras una mujer como de estas, ¿verdad? Como una de estas mujeres que iba a tener relaciones fuera del matrimonio. Y entonces ella hizo como un voto de silencio, que ella no va a hablar, y ella solamente señaló al niño. Y ellos dijeron, ¿cómo vamos a hablar con un niño que todavía está en brazos? Un niño de cuna, dice, pero quiere decir un niño que todavía está en brazos. Y en ese momento Dios le dio el milagro a Jesús de hablar, ¿ok? Eso es algo que me llamó mucho la atención cuando lo leí por primera vez, porque ni siquiera en el cristianismo nos enseñan eso, que el Islam dice que Dios le dio a Jesús el milagro de hablar cuando era un bebé recién nacido. Y entonces Jesús dijo, yo soy un profeta de Dios, lo tengo acá escrito, yo soy un profeta de Dios, dice, soy un siervo de Dios, Dios me revelará el libro y hará de mí un profeta, seré bendecido donde quiera que me encuentre y me ha encomendado hacer la oración, dar caridad mientras viva, honrar a mi madre y no ser arrogante ni insolente. Y la paz fue conmigo el día que nací, el día que muera y el día que sea resucitado, ¿okay? Porque también nosotros creemos en la resucitación de Jesús. Entonces, todo eso fue una de las cosas que me llamaron más la atención cuando empecé a estudiar del Islam. Me aclaró tantas preguntas, tantas dudas que yo tenía sobre quién era Jesús, quién era María.
y además que es una historia preciosa, entonces siempre me ha llamado mucho la atención. Mashallah, muy, muy linda ese capítulo y la historia de Jesús. Para los que quieren saber más, hay mucha información. Es el capítulo 19 del Corán. 19, exactamente. Y es el único, el nombre de María es el único nombre de mujer mencionado en el Corán. Es como una honra, que las otras mujeres se refiere el Corán como la esposa de Moisés, la esposa del faraón, la hija de Lot o cosas así, pero María es la única mujer mencionada por nombre y es como una honra que el Corán le da a María por su posición en el Islam, y eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Sí, muy lindo y algo que es muy importante para nosotros latinos, que tenemos mucho amor antes del Islam sobre la Virgen María, y entonces es algo que podemos todavía traer en el Islam y hasta más, aprender más sobre ella y la familia de ella. Mashallah. Bueno, hermanita, entonces tengo dos otras preguntitas para saber un poquito más de ti. ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno, pizza, definitivamente. Sí, tuve pizza ayer con los niños. Y empanadas, me encantan las empanadas. ¿Empanadas colombianas o empanadas venezolanas? ¿Cuáles? Uruguayas. Nunca he tenido uruguayas. Mashallah. Bueno, para ya terminar, díganos algo que estás profundamente agradecida por en este momento. Subhanallah. Las oportunidades que Allah subhanahu wa ta'ala me ha dado, definitivamente. Cuando llegué de Santo Domingo, de República Dominicana para acá, yo siempre quería aprender más del Islam para enseñarlo. Algo que me pasó en Santo Domingo es que cuando me hice musulmana y siempre que teníamos reuniones, las hermanas empezaban a hablar de algo y yo siempre les decía, no, eso no es verdad porque el hadith tanto dice tanto. Y ellas me decían, ¿de dónde tú sacas toda esta información? ¿Cómo tú sabes tanto si nosotros no sabemos? Y yo decía, bueno, solamente tienen que saber inglés y pueden leer los libros de la mezquita. Y muchas me decían, es que no sabemos inglés. Entonces algo que yo hacía en Santo Domingo era que traducía el libro Islamic Focus, yo lo traducía capítulo por capítulo al español y los fines de semana lo enseñaba en la mezquita. Wow. Entonces cuando llegué acá a Estados Unidos y vi que había tanta posibilidad de aprender, primero escuché del Maghreb Institute, sí, ¿verdad? Que estaban dando clases en Atlanta. Nosotros vivíamos en Savannah, pero veníamos a Atlanta a tomar las clases con ellos. Y cuando empecé a tomar clases con ellos, yo dije, subhanallah, yo puedo aprender mucho más del Islam y enseñarlo en español, ¿verdad? Como ya no tengo que estar traduciendo los libros, yo puedo aprender y enseñar en español. Y después de eso, subhanallah, se me han abierto muchas puertas. Comencé a hacer la licenciatura en estudios islámicos, que inshallah la voy a terminar este verano. Estoy trabajando en la tesis, alhamdulillah, estoy bien emocionada con eso. Qué bueno. Y incluso acá en la ciudad donde estoy, estaban ofreciendo un curso para certificar profesores de Corán. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Bismillah, vamos a hacerlo. Fui y la profesora me incitó desde el principio. Yo lo estaba haciendo en principio para mejorar mi lectura del Corán, porque yo no tenía buena pronunciación. Pero ella me incitó mucho desde el principio, me dijo, tú sabes qué bonito sería que tú puedas enseñar Corán en español. Yo no creo que hay muchas mujeres que hagan eso, tú tienes que hacerlo. Y ella desde el principio me dio mucho apoyo. Y el curso duraba 2 semanas y al mes teníamos que tomar el examen para que nos certificaran como profesoras de Corán. Yo no estaba lista después de 2 semanas, mi pronunciación estaba muy mal y esa profesora me ofreció, a lo largo de 2 años, me ayudó a conseguir tutoras que trabajaron uno a uno conmigo para mejorar mi pronunciación de cada letra. Hasta que después de 2 años de mucho trabajo, todo fue gratis, ninguna me cobró, ninguna me dijo, te vamos a cobrar tanto dinero, y son personas que han hecho ijazas, certificaciones de Corán bien avanzadas, y ellas todas, no, te vamos a ayudar porque queremos que tú enseñes en español. O sea, esa fue su única intención. Y alhamdulillah, después de 2 años, volví a tomar el curso, hice el examen y lo pasé. Y me certificaron como profesora de Corán. Entonces, para mí, eso son algo de lo que estoy muy agradecida. Todas esas oportunidades que Allah ha puesto en mi camino. Gente así que dice,
te vamos a ayudar porque eso se necesita en español. Lo vamos a hacer solamente porque se necesita, no porque queremos que nos pagues o que le digas a nadie que yo te ayudé o algo así, solamente porque es algo que se necesita. Entonces, alhamdulillah, estoy bien agradecida por eso. Qué bueno, sí, es una bendición, de verdaderamente, uno cuando se ve que tú tienes la buena intención para ayudar a educar a los latinos sobre qué es el Islam, qué es el Corán. Entonces, Dios te está ayudando y te está poniendo todas las... Se abren muchas puertas, por eso siempre digo, si uno pone su intención, hace la intención correcta, Allah subhanahu wa ta'ala te abre las puertas. Exactamente. No, pues hermana, mucho gusto haber hablado con usted y saber un poquito más de su familia, de su infancia, de su historia, cómo llegaste al Islam y ahora todo lo bonito que estás haciendo para la comunidad latina, y que Dios te bendiga a ti, a tu esposo y tus hijos y tu familia y a tu amiga Zainab. Mashallah. Les voy a enseñar por acá cómo hacer el halal. No, mashallah. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Estamos hablando porque siempre, mashallah, estamos trabajando juntos, alhamdulillah. Sí, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a todos que estuvieron con nosotros hoy. Si tienen cualquier pregunta o quieren saber sobre más sobre la hermana Amina y sus proyectos, también la puede contactar en Facebook, Amina Rodríguez, ¿no? Facebook. Okay. O también con nosotros pueden mandar sus mensajes, inshallah. Que estén muy bien y muchas gracias. Salam.